Queridos amigos, Dios es un Dios que siente, que tiene profundas emociones. En este capítulo vamos a poder estudiar la compasión, como también el celo. A veces la compasión la entendemos o creemos entenderla, pero ¿qué motiva esa compasión? Y por otro lado, ¿qué tipo de celo es el que Dios tiene? Si tal vez lo hemos asociado a algo medio enfermizo o que incluso genera tensiones en las relaciones. La Biblia nos aclara esto, así que estudiemos juntos este fascinante tema. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Queridos amigos, qué gusto estar junto a ustedes una vez más. Estamos felices de continuar nuestro estudio en donde estamos abordando este tema lindo, hermoso y profundo del amor y la justicia de Dios. Así que bienvenidos a un nuevo diálogo que estaremos sosteniendo ustedes a la distancia, yo aquí en el estudio con el pastor Sergio Celis, a quien damos nuevamente una muy cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ya llegando a la cuarta semana, así que contentos de poder participar en este diálogo y en este estudio de la palabra de Dios. Así es. Y bueno, queridos amigos, como siempre lo hacemos, vamos a comenzar orando, pidiendo la compañía de Dios, de su Espíritu, en esta conversación que sostendremos con ustedes, pero a la luz de la palabra. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por cómo tú nos acompañas en todo momento, y reclamamos también esa promesa de que tu Espíritu Santo pueda mediar en estos diálogos en donde nos hemos reunido para estudiar y conocerte mejor. Puedas tú ser quien nos enseñe y que tu palabra nos vaya guiando no solo en argumentos, no solo en tal vez algunas frases que pueden impactarnos momentáneamente, sino de que puedan realmente calar profundo en nuestro corazón, cambien nuestra perspectiva que tenemos de ti, y eso nos permita vivir bajo tu amparo y gozarnos también en tu salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos visto varias facetas o varios puntos de vista en donde el amor de Dios, la manera en que Él se relaciona con nosotros, se ha hecho bastante patente. Ahora vamos a tal vez ahondar un poco más en ciertos conceptos y también algunas metáforas que la Biblia nos presenta, que también construyen sobre lo que se ha visto. No vamos a estar enfocándonos en algo radicalmente diferente, pero sí queremos concentrarnos en esta noción que nos transmite tal vez el título: Dios es apasionado y compasivo. Un Dios que siente. Ya hemos visto un poco de esto, un Dios que se goza, que se alegra. Sin embargo, es muy interesante que la manera en que vamos a, por lo menos en estos versículos que vamos a estar revisando, la forma en que Dios nos transmite aquí, tal vez hasta a alguno le podría sorprender, porque se usan expresiones que algunas incluso vienen de dichos coloquiales que nosotros tenemos, pero no hemos dimensionado la profundidad que esos dichos pueden tener cuando se los aplicamos a Dios. Entonces hay lazos familiares, pero que ahora aplicados a Dios como que toman una profundidad mucho mayor. Interesante cómo la palabra de Dios intenta acercarnos a Dios a través de metáforas, ¿no? Analogías que nosotros podamos entender, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entender que cuando se compara el amor de Dios con el amor humano, obviamente hay ciertos limitantes, pero es lo más cercano que nosotros podemos percibir respecto a cómo Dios es. Y esta semana la guía de estudio nos presenta varios ejemplos de Dios describiendo su amor por nosotros como un padre, como una madre, ¿no? Esa cercanía. Yo no sé, aquellos que hemos crecido con papá y mamá, que hemos tenido esa bendición,
sabemos que el amor de padre, el amor de madre es indescriptible. Y cuando llegamos a ser padres, ¿no? Es todavía una experiencia todavía superior, muy, muy fuerte. Por lo tanto, estos textos como el Salmo 103, 13, para comenzar leyendo uno, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuántas veces nosotros no hemos compadecido de nuestros hijos, ¿no? Cuando vemos que han cometido un error, que algo ha pasado? A veces, por supuesto, uno siente cierta molestia, pero finalmente uno dice, bueno, hay que enseñarles. Nuestra función es guiar, acompañar. Y Dios se compadece también de nosotros, ¿no? Muestra ese amor, esa compasión. Esa palabra compasión es como poder sentir contigo, ¿no es cierto? El poder tener esa pasión a tu lado, ¿no? Compasión. El amor de Dios de alguna manera condesciende con nosotros, no en el sentido lastimero, que a veces se usa la palabra condescendencia, sino en el sentido de que Dios en realidad no necesitaría poder o tener que ponerse a nuestro nivel, digamos, para tener una relación, pero Dios, digamos, sale de su lugar, de su trono, para estar con nosotros, para compadecerse, para sufrir con nosotros, sentir con nosotros y tener una relación de amor y significativa, una relación significativa, igual que un padre cuando se agacha para poder mirar a los ojos a sus hijos y expresarle su cariño y su compasión, digamos, su afecto. Y de hecho el versículo que sigue, versículo 14 de este Salmo 103, dice el por qué. Siempre es bueno leer estos porqués, ¿ya? Así como Él se compadece, así el Señor se compadece de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Como tú decías, así como uno debe agacharse, mirar a los ojos, abrazar al hijo, en mi caso las hijas que tengo, las 3 que Dios me ha dado junto a mi esposa, son chiquititas, ¿ya? La más pequeña tiene 3 años, va a cumplir 4 en un tiempito y no puedo hablarle yo de pie, fuerte, la diferencia es muy notoria. Bueno, Dios también, el que es eterno, como sigue desarrollando el resto del Salmo, que esa misericordia también es eterna. Bueno, aunque su misericordia es eterna, Él sabe que nosotros somos pasajeros, que esa es nuestra realidad por ahora. Creados para la eternidad, pero ese plan justamente entró este intruso que es el pecado, la muerte, esa ya no es nuestra realidad hoy. Y de hecho, así reflexiona el versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo. Así que Dios, al abordarnos con su misericordia, que es eterna, igual lo hace sabiendo que somos polvo. Es bonito como el Salmo nos muestra de que Dios no se olvida de cómo somos, de las limitantes que tenemos. Así es. Yo no sé si existe una mejor manera de entender la manera en que Dios se relaciona con nosotros, con esta relación de padre, ¿no? De madre, esa conexión. A veces también presentamos a Dios como un amigo, y es correcto. Dios se presenta también como un amigo. Jesucristo es nuestro hermano, por así decirlo, también la Biblia lo presenta así, pero Él es Dios, ¿no? Por lo tanto, esa figura de Padre, Jesucristo también le llama Padre a la primera persona de la divinidad, está presente a lo largo de toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y nos muestra esa superioridad de Dios, pero a la vez su compasión, su cercanía, su ternura. Por supuesto, no siempre el padre o la madre humano nos va a representar bien ese amor, y eso se ve, por ejemplo, en Isaías 49:15, donde se expresa el amor, pero por contraste a la fragilidad del amor humano. Ahí en Isaías 49:15 dice: «¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti». Entonces, claramente aquí hay una
una comparación, un contraste en que, aunque difícil a veces que suceda, pero si es que llegara a pasar, y puede ser que alguno de nuestros hermanos, amigos que nos están mirando, tuvo esa experiencia de que su mamá, su papá le dejó, le abandonó, no estuvo allí. Dice, aunque eso hubiese sucedido o sucediera en nuestra vida, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Siempre nos va a manifestar su amor, su compasión paternal para cada uno. Y es bonito porque a veces no ocurre solo por causas de ciertas desavenencias o diferencias. A veces las familias se distancian por temas de herencias o disputas respecto a cosas que, si uno las mira en perspectiva, pueden hasta incluso ser triviales. Pero ¿qué pasa cuando alguien pierde esa relación más estrecha con su familia por causa del Evangelio, por ejemplo? O elementos que son muy trascendentales y la persona no le queda más que colocar en la balanza y pensar, bueno, ¿cuál amor podrá más? ¿Cuál amor merece más o exige más a la luz de lo eterno? Y es por eso que es tan hermoso estas otras figuras, ¿no es cierto? Jesucristo como nuestro amigo, Dios mismo como amigo de uno de los patriarcas, ¿no es cierto? Como Abraham, Jesucristo como nuestro hermano, como tú destacabas. Y nunca olvidemos también que Jesús como que redefinió los conceptos de quiénes son sus familias, son los que hacen y obedecen su palabra. Por lo tanto, hay otros lazos familiares que trascienden, pero claro, como tú bien dices, son los más fuertes y los que idealmente debieran estar reflejando cuál es el amor de Dios. Y es interesante que se usa en los Salmos el del varón, ahora en Isaías estamos viendo el de la mujer. Pareciera de que no terminamos de agotar humanamente cómo poder describir a Dios. Van más allá. Y interesante también la guía de estudio nos presenta este texto de Jeremías capítulo 31, versículo 20, donde dice, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? Efraín es una manera de referirse a las tribus del norte, ¿no? Una de las tribus del norte y la principal, digamos, la que fue dominante en el norte fue Efraín. Y está hablando acerca de esa nación que se apartó de él, que le dio la espalda a Dios en algún momento. Pero aún así dice, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? ¿Ah? Una frase que habla de algo de lo que hablábamos en la lección anterior, creo que fue, de ese agradar, de cómo Dios se agrada de tener una relación con nosotros, ¿no? Dios manifiesta un deleite, una pasión por nosotros, ¿no? Entonces, Dios no solamente nos considera como sus hijos, sino que Él también se goza, se deleita en poder guiarnos, en poder acompañarnos en nuestro día a día. Cuando, bueno, yo he tenido ya la experiencia de tener a mi hijo lejos de casa. Recuerdo que uno quería saber cualquier cosa, ¿no? La primera vez que nos separamos, que él vino a estudiar acá y yo estaba todavía estudiando en las Filipinas, yo recuerdo que yo despertaba y lo primero que hacía era revisar el teléfono si había mandado algún mensaje, si había alguna cosa de parte de él, porque uno está tan conectado, uno está tan preocupado, que está lejos, que quiere saber si todo está marchando bien. Y cuánto más nuestro Dios, ¿no? que vemos en la Biblia que su amor es superior, ¿no? Él nos dice, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará las cosas buenas, ¿no? Os dará el Espíritu Santo, dice Lucas también, ¿no? El Espíritu Santo, sí. Cuánto más Dios siempre va a querer anhelar lo mejor para nosotros. Y ese es el tipo de amor, de relación que Dios quiere establecer con sus hijos. De hecho, el verso 20 ahí de Jeremías 31, mi versión dice así, pues siempre que hablo contra él lo recuerdo aún más. Es casi nuevamente el padre o la madre pero ¿cómo? Mi hijo que hizo esto y que hizo esto otro, pero es mi hijo, ¿ya? O sea, uno no puede escapar al hecho de que si es así también es porque, bueno, tal vez lo aprendió de mí. Nosotros como humanos nos damos cuenta de aquello. Tal vez yo le heredé esa falencia de carácter, tal vez yo le heredé esa falencia, ¿no es cierto?, que ahora mismo me está trayendo dolor o angustia o hasta enojo como padres humanos.
Con Dios es distinto, ¿ya? Sin duda Él nos recuerda, tiene una radiografía muy clara de cómo somos, lo que hemos hecho, pero aún así estamos en sus pensamientos y el verso dice de que, por lo tanto, mis entrañas se conmueven por Él. No es indiferente. Busca el Señor ver y agotar todas las instancias para buscar a este hijo un tanto extraviado, perdido. Como bien tú decías, las tribus del norte pasaron a ser un muy claro ejemplo de aquello. Las tribus del sur les estaban siguiendo, sin embargo, los talones muy de cerca, tristemente. Así que el pueblo de Dios como hijo, esto es muy antiguo, ya lo hemos destacado en otras temporadas inclusive, como Dios que escucha el clamor de su pueblo. Ellos están en Egipto y lo primero que Dios le encarga a Moisés que le diga a Faraón es uno, que deje salir a su pueblo, y la razón fundamental ahí en Éxodo 4, Israel es mi hijo, ¿ya? Por lo tanto, tal vez no era el mejor de los hijos, era un pueblo que tal vez se había acomodado bastante en Egipto. De hecho, todo el trayecto durante el desierto pareciera que lo único que querían era volver a Egipto. Sin embargo, son su hijo. Y este es un concepto que va a seguir en la Escritura una y otra vez. Hay otro profeta, ya leímos, ¿no es cierto?, de este profeta hace algunos capítulos ya, pero que él también tiene una declaración muy, muy hermosa, muy poética sobre este amor de Dios. Sí, Oseas capítulo 11 tiene una declaración, yo creo que quizás alcanzamos a leer y luego podemos comentar quizás en el siguiente bloque. Pero hay cosas muy bonitas, muy interesantes. Dice, cuando Israel era muchacho, ¿no? Oseas 11, versículo 1 hasta el 9 vamos a leer. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, y las consumirá a causa de sus propios consejos. Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o dejarte igual que Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, soy el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Bueno, aquí hay toda una historia de la historia de Israel, ¿no? Todo ese amor, esa búsqueda de Dios, ¿no? Tratando de atraer con cuerdas de amor, pero Dios nunca obliga, ¿no? Si algo que podemos aprender de la historia del pueblo de Israel es que Dios nunca fuerza, Dios nunca obliga a obedecerle, a seguirlo, pero Él sufre, Él quiere invitar a su pueblo, a sus hijos, a tener una relación con Él. Él pone todas las oportunidades posibles para ellos, lo saca de la esclavitud, lo llama de Egipto, lo guía en el desierto, pero aún así el pueblo no logra aprender a depender de Él enteramente. Y leyendo esto uno se pregunta, ¿no?, cómo es que aún así muchos siguen insistiendo en esta idea de que el Dios del Antiguo Testamento era severo, lleno de ira. Un momento, hay que reflexionar bien en este pasaje. Lo que sí vamos a tener que hacer es guardar esa reflexión justamente para el siguiente bloque, como tú decías. Así que, queridos amigos, un breve instante, ya regresamos con ustedes. Queridos amigos, es un momento oportuno también, habiendo regresado de esta pausa, de saludar a algunos de ustedes que a la distancia se toman el tiempo de enviar saludos, palabras de ánimo, bendiciones a la distancia. Saludamos a quien desde El Salvador, nuestra hermana y amiga Rosa Reyes, nos también hace llegar sus saludos desde allí. Joel Pérez, los escucho desde Wilmar, Minnesota, el estado de Minnesota, esto está en el norte.
un sector un tanto agreste tal vez de Estados Unidos, tiene fama de ser así, esta región. Qué lindo saber que desde ahí usted, mi hermano Joel, nos acompaña. Osvaldo, que también envía sus saludos desde Puerto Rico. Él agradece también el aporte que semana a semana se hace aquí desde el estudio de la Palabra de Dios. Amalia Vargas, también saludándonos desde Rockland, desde Estados Unidos. Creo entender Nueva York o New Jersey, puede ser, pero desde Estados Unidos, ¿sí? Carmen Alejos, desde Zaragoza, España. También ella es una amiga recurrente, me suena familiar el nombre de ella en los comentarios. Y finalmente también nuestra hermana y amiga Irma Chávez. Ella también agradece por estas lindas lecciones que desde aquí podemos compartir. Así que muchas gracias por saludarnos, por saber que esta familia de Nuevo Tiempo trasciende sin duda las barreras. Y bueno, tenemos un Dios amante que nos alcanza a todos. Así que comparte también, mande sus comentarios, pero también comparta estas transmisiones a través de todas las plataformas que usted guste. Eso permite que esta familia también crezca. Estábamos hablando acerca de esta compasión de Dios. Vemos ahí, como tú destacabas, esa historia del pueblo matizada por un Dios que los mira, los observa, los alcanza desde la misericordia, aunque no desconoce, y veíamos como el Salmo justamente reflejaba aquello. Él sabe que somos polvo. Al mismo tiempo, Dios no puede evitar ser fiel a su carácter de compasión. ¿Será que solamente este es el pasaje que tenemos? ¿Será que este es el único que tenemos? Me parece que no. No, ahí. Como tú decías, me gustó y creo que es bueno recalcar eso, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de relatos, pasajes que destacan el amor, la compasión, la misericordia de Dios. El decir que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Nuevo Testamento es una mirada muy sesgada, muy parcial de lo que la Biblia realmente dice. Tanto en el Antiguo hay expresiones del amor de Dios, como en el Nuevo también expresiones de la ira de Dios, que vamos a estudiar también, creo que la siguiente semana. Por lo tanto, la Biblia es consistente en ese sentido, en poder expresar el carácter de Dios de manera completa. Entonces, vemos acá esta compasión divina por sus hijos que llega hasta moverle las entrañas, ¿no? No es simplemente una cuestión exterior, no es una fachada, es real. Cuando nosotros estamos pasando por un momento delicado, hay un ser querido que está sufriendo, nosotros mismos podemos experimentar eso, ¿no? Un dolor estomacal, un sentimiento interno de dolor real, físico, causado por las emociones, causado por un estado emocional de preocupación, de amor, por alguien que queremos que esté bien o por nosotros mismos, por la situación que estamos pasando. Por lo tanto, Dios describe de esa manera real, por supuesto, antropomórfica, pero que no deja de expresar que Dios realmente está comprometido en toda su existencia con nuestra felicidad y con el deseo de hacernos bien, porque Él nos ama. Hay en los evangelios diferentes oportunidades en donde sobre Jesús se describe la compasión. Él ve a las multitudes como ovejas sin pastor y respecto a eso se conmueve. De hecho, la guía de estudios destaca varios de estos pasajes. No son los únicos, son tal vez los más representativos, pero hay muchos en los evangelios en donde es la compasión y de hecho la misma palabra que se usa ahí en el griego, en el fondo lo que nosotros llamamos compasión deriva nuevamente de este mismo fenómeno lo que tú describes, algo que ocurre en los órganos internos que se nos revuelven. Es un impacto, digamos, incluso en lo físico, esa emoción por ver a un pueblo en necesidad y Él que quiere alcanzarlos en compasión. Y esto lo vemos en Jesucristo, no solo con las grandes multitudes, sino también con personas con las cuales Él pudo entrevistarse de manera mucho más cercana. Cualquiera sea el caso, sin duda, no es una figura que esté en oposición. Al contrario, vemos que hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en este sentido.
si hay un puente que une, justamente es Cristo. Eso muchos teólogos tal vez lo podrán reconocer. Promesa y cumplimiento. Bueno, pues bien, Jesús dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Todo lo que conocemos de Dios, Él lo va a conocer. Y vemos que aquí también, en esa emoción de la compasión por el ser humano, aquí tenemos otro puente muy natural y pasa por la persona de Jesús mismo. Es bueno entender que las descripciones de la compasión divina, la compasión de Jesucristo por sus hijos, por su pueblo, no se refiere a esa compasión lastimera, dijimos, ¿no? De tenernos lástimas, pobrecitos ellos, sino realmente una preocupación, una preocupación auténtica, real por sus hijos y por ver las consecuencias de las acciones que tomamos. Dios es un Dios que nos creó, ya lo dijimos en una lección anterior, nos creó con la libertad de aceptar o rechazar su amor. Y Dios sufre cuando ve que nosotros somos víctimas de la situación de pecado, ¿no? Ahí la guía de estudio nos muestra varios pasajes donde Jesús se compadece por la situación de hambre o de desamparo que a veces están, pero quizás la más vívida es la que aparece ahí en Mateo 23, 37, ¿no? Por elegir algunas de las que aparece allí, en donde Jesús se lamenta sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Entonces, aquí hay una intención divina de poder proteger, guardar. Dios no quiere la destrucción del impío, Dios no quiere que suframos. Y Él hace todo lo posible por salvaguardarnos de nosotros mismos, por así decirlo, de nuestra propia incapacidad, de nuestra propia inhabilidad de poder saber elegir lo que es correcto. Pero el Señor nunca nos va a forzar. Él quiere, dice, Él quiere invitarnos. Él tiene un anhelo, que es librarnos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, protegernos, guiarnos. Pero dice que su pueblo es el que no quiso. Dios hizo todo lo necesario, todo lo posible. Y con lágrimas en sus ojos, sabemos, Jesús dice eso, y ustedes no quisieron. El pueblo no quiso recibir la bendición. Así es. Bueno, justamente en la guía se destaca como Deuteronomio 32, versículo 11, puede ser tal vez algo que Jesucristo está aludiendo aquí a un pueblo que ha dicho o se enorgullecía tanto de conocer estas escrituras y sin embargo no han querido escuchar. De hecho, capítulo 23 es una denuncia en contra de los escribas y fariseos que sí conocían bien el texto bíblico. Y este pasaje en Deuteronomio justamente nos presenta a Dios como esta águila que ha acompañado y anidado y ha revoloteado en torno a su pueblo. Y esa es una figura que no aparece solo allí. En Éxodo 19, cuando ellos ya están llegando a los faldeos de Sinaí, luego que ya han sorteado los primeros grandes obstáculos al salir de Egipto, Jesucristo justamente señala cómo Él los ha llevado sobre alas de águila. Y finalmente en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, allí vemos en el capítulo 12 como esta mujer que huye al desierto para ser sustentada allí, una representación muy clara del pueblo de Dios, también le son dadas estas alas de águila para que huya y ahí sea protegida. O sea, desde el Éxodo, Deuteronomio, pasando por estos textos de Isaías y los Salmos, llegando nuevamente a los Evangelios, pasando hasta el Apocalipsis, Dios preocupado por sus hijos, y pareciera que gusta mucho esta metáfora del ave que cuida sus polluelos. El Dios del Antiguo Testamento, Jesucristo también, es el mismo Dios que nos ama y que está muy interesado de ser compasivo con nosotros porque sabe que de otra manera no seríamos capaces. Todavía haciendo eco de lo que este salmo nos decía, Él sabe y recuerda de que estamos hechos, Él recuerda que somos polvo. Y esta metáfora, ¿no? del polvo, esta analogía del ave, nuevamente nos muestra nuestra incapacidad. O sea, el pollito, digamos, la gallina que cuida sus polluelos, no tiene conciencia del peligro en que está. Y ahí está la desesperación divina, ¿no? ¿Cuántas veces yo he querido llamarte la atención, avisarte, hey, hay un peligro, ven por acá. Pero nosotros en nuestra obstinación,
en nuestro pensamiento que solamente nosotros podemos saber lo que es mejor para nuestras vidas, no estamos dispuestos a abrir el corazón a Dios, y ahí es donde sufrimos finalmente, porque creemos que nosotros somos capaces, creemos que nosotros podemos guiar nuestra vida, ¿no? Nadie va a preocuparse por mí si yo no lo hago, y tomamos nuestros propios caminos para finalmente darnos cuenta de que los caminos que nosotros podemos tomar por nuestra cuenta, las decisiones que nosotros podemos tomar de manera independiente de Dios, podrán producir quizás cierto éxito a nivel humano, pero no es lo que llena el corazón, no es lo que trasciende, no es lo que finalmente nos va a dar la alegría y el gozo de saber que tenemos la salvación, la vida eterna, ¿no? No son nuestras capacidades las que nos van a sacar adelante, sino el amor, la compasión de Dios son las que realmente van a poder estar con nosotros y ayudarnos a poder cumplir los propósitos de Dios para nosotros, ni siquiera nuestros sueños, porque Dios no está tan interesado en nuestros sueños, porque a veces nuestros sueños pueden estar distorsionados, sino más bien Dios quiere cumplir sus propósitos para nuestra vida porque sabe que son lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí por eso nos invita, como la gallina llama a sus polluelos, para poder socorrernos y poder protegernos en medio de las cosas que hay en este mundo. Así es. Tomándome un poco de lo que tú señalabas, ¿no? Nuestros sueños, lo imperfectos que son, no es que sean malos, a veces nuestros sueños son buenos, brotan de buenas intenciones, son coherentes para alguien que se describe cristiano, etc. Pero los de Dios son mejor. Tú mencionabas hace un rato atrás también, Dios se preocupa. Siempre me ha llamado la atención como alguien siempre está listo para lanzar otro refrán o otra palabra que se ha popularizado, ¿no? Y está esta expresión, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Ok, ya, concedamos, tiene sentido eso. Bueno, Dios se ocupa, ¿no? Su compasión lo lleva a la acción. Tal vez hay uno de los pasajes ahí en Mateo, justamente, capítulo 14, vemos que Jesús se baja de la barca, dice, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y luego al atardecer le dice a los discípulos, este lugar es desierto, la hora ya es avanzada, los discípulos le dicen a él, despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos. Así que había enfermedad, por lo extenso de la reunión en ese momento, de ver cómo Jesús sanaba, los atendía. Ellos ahora ya tenían hambre, necesidades básicas del ser humano, salud, alimento. Jesús en su compasión, Él sabe satisfacer ambas necesidades. Y tal vez quiero hacer una conexión con algo que destaca el Evangelio de Juan respecto a esta alimentación de los 5.000. Lo único que hubo a la mano eran estos 5 panes y 2 peces. Tanto Mateo como los otros evangelios destacan aquello. Juan también lo hace, pero él nos da un detalle. Allí Andrés le informa tanto a Jesús como a su hermano Simón Pedro. Le dice, versículo 9 de Juan capítulo 6, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Por qué el detalle de la cebada? La cebada era el cereal tal vez un poco más modesto, más fácil de adquirir. No que el trigo fuera imposible de adquirir, pero era un poco más caro, se requería un poco más de esfuerzo. No estaba inaccesible, pero la cebada era un poco más accesible para el público en general. Por lo tanto, con un pan de cebada, algo muy sencillo, esa merienda que le dio la mamá a este niño con un pan de cebada, Jesucristo abordó la necesidad de esta multitud. Y vemos tal vez aquí una combinación, si me permiten, entre lo sencillo que aportamos nosotros con esa compasión de Dios que se ocupa en realmente traer y satisfacer plenamente nuestra real necesidad. Tal vez las multitudes se habrían conformado con menos ese día. Sin embargo, Dios les dio más, al punto de que sobraron 12 canastas. Me parece que cuando Dios se acerca a nosotros con compasión, no es justamente con esa noción que tú decías, uy, pobrecito, a una limosna será suficiente. No, sobreabunda. Y tal vez los inicios son sencillos, 5 panes, solo 5 panes de cebada más aún, pero con eso
Él pudo satisfacer e incluso sobreabundó. Así que me parece que aquí vemos a un Dios que es abundante en su compasión, no es mezquino. Muy bien, queridos amigos, después de esta pequeña pausa, ya estamos con ustedes. Hola amigos, qué gusto poder encontrarnos una vez más. Hoy quiero presentarte la guía de estudio titulada Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Quizá tengas muchas preguntas al respecto, pero para poder encontrar las respuestas debes estudiar a la luz de la Biblia. Es por eso que hoy quiero invitarte a que solicites esta guía de estudio al número que está apareciendo en pantalla y la haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Que el Señor te bendiga, estaremos esperando por ti. Queridos amigos, habíamos comentado la necesidad de hacer un cambio de marcha, un ligero cambio de orientación. Estamos todavía enfocados en dirección a Dios, de conocer su carácter, cómo Él se aproxima a nosotros. Pero tal vez por cómo nosotros manejamos este concepto del celo, que es el otro concepto que acá se está introduciendo como motivo de estudio, sí necesitamos hacer un par de aclaraciones, tal vez dar un contexto mayor. Decir que alguien es celoso hoy por hoy no es necesariamente un elogio. De hecho, el autor justamente destaca aquello. ¿Cómo entender el celo de Dios? Si lo vemos también con este amor, esta benevolencia de Dios compasivo, pareciera que celoso nos está quedando fuera, ¿no? Como que si tuviéramos que descartar o discriminar por términos similares, celo estaría quedando fuera. ¿Cómo abordar esto? Sí, y es algo que aparece en la Biblia, quizás partir por eso. La guía de estudio nos lleva a Deuteronomio 4, donde en un mismo capítulo se destaca tanto la misericordia de Dios como también su celo. Y en el versículo 31 le llama allí, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres, ¿no? Dios misericordioso es, Jehová tu Dios. Pero un poquito antes, en el versículo 24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y claro, nosotros tenemos una connotación un tanto negativa de los celos. De hecho, la misma Biblia ahí en 1 Corintios 13:4, en algunas traducciones dice que Dios no es celoso, ¿no? Pero obviamente está en otro contexto, en otro tipo de celo. La Biblia muestra que Dios es un Dios celoso, que Dios manifiesta su celo, digamos, por nosotros. Incluso el apóstol Pablo menciona ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, cuando dice, porque os celo con celo de Dios, pues os desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, diciendo yo, ahora estoy celoso, pero con el celo de Dios, ¿no? Yo les presenté al Padre, les presenté a Cristo más bien, y ahora yo quiero que ustedes se mantengan fieles a Él, ¿no? Entonces Él está actuando, ¿no es cierto?, como en nombre del celo de Dios por nosotros. Entonces aquí nos encontramos con este tema que expresan no esos celos a veces, vamos a decir, distorsionados o desconfiados, ¿no? Exacto, hay un celo que está basado en la desconfianza, en el miedo a la traición, o digamos, como resultado de haber sido traicionado, hay una desconfianza natural que a veces nosotros podemos experimentar. A veces ha sucedido que hemos visto cómo las relaciones se han roto, cómo se han traicionado también las confianzas dentro de una relación matrimonial, familiar, laboral, etc. Y por eso tenemos de manera natural a veces esta expresión de querer cuidarnos, protegernos. Pero el celo de Dios, más bien, más que esa desconfianza en nosotros, quiere expresar
el anhelo que Él tiene de que nosotros permanezcamos en una relación especial con Él. Y se presenta como un Dios celoso porque sabe que como seres humanos tendemos a irnos a otros dioses. En el Antiguo Testamento aparece mucho eso. Podríamos decir ahora a otros intereses, a otras preocupaciones. Y el celo de Dios se refiere a que Dios nos llama a mantener una relación constante y firme con Él. No porque, digamos, Él se encapriche con nosotros, sino porque Él realmente está interesado en nosotros. O sea, es un celo sano en el sentido de que Dios no quiere que nosotros perdamos esa conexión con Él, porque sabe que las consecuencias de apartarnos de Él son nefastas para nosotros, no tanto para Él. Él va a sufrir por nosotros, obviamente. Lo hemos hablado acerca de cómo Dios sufre cuando nosotros nos va mal, pero finalmente Él podría continuar con su vida, podríamos decir, normal. Y Él sabe eso, pero Dios quiere continuar su vida con nosotros. Y por eso Él nos cela, por eso se manifiestan esos celos que intentan atraernos, llamarnos, cuidarnos para que no nos apartemos de Él. Y yo creo que eso que tú destacabas, Dios puede seguir siendo Dios. Si 1 millón de personas dejan de creer hoy en Él, Él seguirá siendo Dios. Pero su celo, tal como lo transmite la Biblia, nos dice de que ese 1 millón de personas que ahora ya no cree, que le ha dado vuelta la espalda, para Dios no son indiferentes. Dios sí se doldrá debido a eso, querrá todavía llamarlos e invitarlos. No es que Dios ahora dice, como tal vez dijimos en un par de capítulos atrás, bueno, ellos se lo pierden, yo sigo mi camino, sigo mi rumbo. Al contrario, pudiendo hacerlo, no necesitándonos para seguir siendo Dios, Él igual quiere establecer esa relación especial. Como tú decías, ¿no? El Antiguo Testamento está lleno, de hecho ya se ha reflexionado bastante sobre el libro de Oseas. Justamente ahí tal vez entendemos el por qué Dios expresa su celo, porque Él quiere restaurar a su pueblo. Él ve en lo que su pueblo ha caído y no es indiferente a eso. Él ve que ese pueblo necesita desesperadamente ser restaurado. Y por lo tanto, el celo es la mejor forma, tratando de usar expresiones que nosotros podamos conocer propias a nuestras emociones falibles, para decirnos, Dios sigue estando interesado en ustedes. No ha perdido, nosotros no hemos perdido nuestro valor frente a Él. Fundamentalmente. Y expresa ese grado de pasión que Él siente por nosotros. Por supuesto, los celos de Dios no son descontrolados. Cuando hablamos de la pasión de Dios por nosotros, no estamos hablando de una emoción que no tiene, digamos, un asidero racional, sino que estamos hablando de un celo sano, digamos, en que Dios anhela fervientemente estar con nosotros. No es un celo egoísta, no es un celo basado en el orgullo ni en el capricho de Dios, sino en su ferviente deseo, en su apasionado deseo de querer tener una relación con nosotros y poder acompañarnos y guiarnos en nuestra vida. Me recuerdo el segundo mandamiento cuando dice que no nos inclinemos, no busquemos otros ídolos, dioses, porque yo soy celoso, ¿no? Dios celoso que está preocupado, que quiere entrar en una relación con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas a veces, cuántos intereses banales de este mundo nos quitan la oportunidad de conocer a ese Dios de amor, ese Dios que quiere estar con nosotros? Y bueno, y justamente está esto de ese amor que describe Pablo en 1 Corintios 13, que pareciera de que frente a ese cuadro que nos pinta el apóstol, pareciera que el celo no debiera estar. Tal vez me atrevería a decir, tal vez no es necesario explicar tanto cómo es el celo de Dios, sino más bien nosotros debiéramos tratar de explicar por qué el celo del ser humano se ha alejado tanto y ha tergiversado tanto el modelo correcto de celo que nosotros sí encontramos en Dios. En vez de decir, bueno, el celo de Dios es distinto al nuestro, no.
Dios manifiesta un celo y ese es el correcto y se acabó. Los celos humanos son los incorrectos, son los que se han desvirtuado, se han apartado. Porque cuando nosotros entendemos un celo, tal como tú has delineado, y vemos ahora estas descripciones del amor, nos damos cuenta, oye, así es como nos trata Dios finalmente. Y que lo motiva a tratarnos así es porque Él tiene su mirada puesta en nosotros y tiene un profundo interés en no perdernos, porque sabe que lejos de Él nos irá muy, muy mal. Y quizás aclarar, ¿no?, que aunque el celo humano suele basarse en desconfianza, en egoísmo, etcétera, no es una cualidad tan positiva. Hay un celo que es positivo cuando está justificado, ¿no?, cuando se han dado ciertas evidencias, solamente para clarificar, pero no es lo que va a ayudar más a una relación. Y aquí entramos, ¿no es cierto?, como tú mencionas, 1 Corintios capítulo 13, la guía de estudio esta semana, nos lleva a recordar cómo es el amor de Dios y cómo Dios espera que nosotros también reflejemos ese amor. Todo el capítulo 13 de Corintios es un llamado a hacer todo lo que hacemos, incluso lo que hacemos para Dios, con amor. Porque Él nos dice que incluso si hiciésemos cosas que nosotros consideramos buenas, cosas que parecieran ser a favor o en beneficio de la causa de Dios, no necesariamente son aprobadas por Dios, porque incluso esas cosas podríamos hacerlas motivadas por intereses personales, egoístas. Por eso nos dice aquí el apóstol Pablo que si yo hablase lenguas humanas, angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiñe. O sea, finalmente, el amor de Dios que nosotros experimentamos debe ser manifestado también en cada una de nuestras actividades, incluso nuestro servicio a Dios. Y aquí viene la descripción desde el versículo 4 al 8, algunas cualidades que se presentan de Dios. Dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estamos hablando de ese tipo de amor que Dios quiere otorgarnos, pero también que Dios espera que nosotros también manifestemos, que nosotros podamos basar nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestro servicio a los demás, basándolos en el amor auténtico, no simplemente como para poder ganar cierta popularidad, como a veces pareciera que algunos políticos lo hacen, ¿no? Dice: yo les voy a hacer cosas buenas, pero pareciera que hubiesen ciertos intereses personales al respecto. No solamente para poder ganar fama o obtener beneficios a cambio, sino porque realmente hemos aprendido que nuestra vida que Dios nos dio es una vida que debe estar orientada al amor y al servicio, así como Jesucristo, como Dios nos dio a Jesucristo para nuestra bendición, para que conozcamos el amor de Dios. Finalmente el Señor espera que por la gracia y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros podamos también manifestar ese amor para con otras personas. Así es. Versículo 8 del capítulo que recién tú mencionabas: el amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser. Y si comparamos lo que sigue, que sí acabará, dones, ¿ya? El de profecía inclusive, el de lenguas, el de conocimiento, todas cosas muy buenas, cosas que habilitan, ¿no es cierto?, al apóstol a decir, bueno, nosotros en parte conocemos, en parte profetizamos. Pero ahora, como él introduce en el versículo 12, lo vemos como por espejo, ¿ya? Veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Las emociones de Dios, las que Él modela cuando nos trata a nosotros y que Él espera que nosotros también repliquemos en nuestro trato a los demás, pareciera que Pablo nos dice: miren, el único amor perfecto es el de Dios, porque aquí en este terreno estamos en esto de la transitoriedad. Estamos todavía teniendo que recibir mensajes proféticos, todavía ser enseñados, todavía ser amonestados, todavía recibir mensajes, incluso dice aquí en lenguas humanas. Estamos en lo transitorio aún. Qué bueno que finalmente el amor de Dios, que es perfecto, nos sigue alcanzando. Porque si la religión solo se tratara de
la relación entre nosotros únicamente, y no digo que eso no sea importante, pero si únicamente fuera el trato entre nosotros, sería bastante desalentador el panorama, el escenario nos vuelve desalentador, porque Pablo dice, vemos veladamente, nuestro esfuerzo es imperfecto, pero frente a esa realidad, tal vez volviéndolo del Salmo, que Dios nos mira como somos, sabe que somos polvo, eso a veces se nos olvida. No nos hemos mirado lo suficiente al espejo, siguiendo la analogía de Pablo, pero si nos miramos fijamente nos daremos cuenta, somos transitorios todavía, hemos expresado lo mejor posible estas virtudes, pero debemos volcar nuestra mirada finalmente a Dios, gozarnos en que tenemos un Dios celoso porque nos ama y busca nuestra restauración. Ya es momento de ir cerrando este bloque como también este capítulo, así que por favor algún llamado, desafío también para nuestros amigos y por qué no también a nosotros. Queridos amigos, hemos visto cómo durante toda la historia, a lo largo de toda su palabra, Dios nos muestra que es un Dios interesado en nosotros, que nos ama con amor compasivo, con amor eterno, y que también se presenta como un amor celoso, como alguien que busca fervientemente, apasionadamente estar con nosotros. Él quiere también transformar nuestros corazones, vivir con nosotros para que nosotros también podamos responder a ese amor y podamos, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, poder también manifestar el mismo amor hacia otras personas. Él te ofrece el Espíritu Santo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es el amor y todo lo demás que viene a continuación. Pero el amor es la base de todas las relaciones que Dios quiere establecer dentro de su reino, de su gobierno. La ley está basada en el amor. El carácter de Dios se refleja en ese amor. Por lo tanto, Dios te recuerda, te dice que ese amor que Él manifiesta por ti, Él lo quiere usar para poder hacer de ti una persona que también sea capaz de amar. ¿Quieres tú también reflejar ese amor, ese carácter maravilloso de Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros y que nos ofrece salvación, nos ofrece amor, nos ofrece también transformación y darte un nuevo corazón capaz de amar? ¿Quieres tú recibir ese don, ese maravilloso amor de Dios? Si es así, te invito a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, para que juntos podamos hacer una oración de consagración y de entrega a Dios. Oremos. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque vemos a lo largo de tu palabra manifestado un amor compasivo, un amor que nos invita, que nos llama a poder reflexionar en todo lo que tú has hecho por nosotros, que aún siendo nosotros polvo, aún siendo nosotros pecadores, tú nos has llamado, Señor, para que podamos conocer y experimentar tu amor. Tú nos invitas a tener una relación especial contigo, pero también quieres ayudarnos a tener un corazón también capaz de amar, que a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida podamos, Señor, también aprender a amar. Sabemos, Señor, que a veces hay situaciones difíciles donde nos cuesta amar, pero sabemos, Señor, que tú estuviste dispuesto a dejarlo todo por nosotros, pecadores. Que eso, Señor, nos pueda motivar para poder también reflejar más el amor, el compañerismo, la compasión que tú quieres que también sentamos por nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia. Quédate, Señor, con nosotros. Ayúdanos a amar como tú amaste. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, amigos, también por haber estado junto a nosotros en este diálogo, en este capítulo. Y será hasta la próxima semana, en donde seguiremos estudiando la palabra de Dios aquí en Lecciones de la Biblia.